Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los delitos conocidos como los delitos sexuales, más concretamente delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Y ese es el título tal cual lo trae el código y conviene un poco entenderlo de esa manera porque no siempre lo que se vulnera es la libertad, ¿sí? En cuanto al tema de la integridad, pues ese es un tema curioso que pudiera ser discutible. Ahorita pues miramos un par de cosas sobre ello, pero digamos que hay cosas importantes que decir en torno a, por un lado, la libertad y por otro, la formación, ¿sí? Eh, no son delitos contra la libertad en el sentido del secuestro, son otros delitos, digamos, aparte, que de alguna manera lo que protegen es, si bien la libertad, pero no es esa libertad entendida como la autodeterminación o la libertad de locomoción, sino de alguna manera más aterrizada en la capacidad y la posibilidad de que una persona pueda decidir cuándo tener relaciones de tipo sexual, con quién tener relaciones de tipo sexual y cómo tener esas relaciones de tipo sexual. Básicamente, allí es donde está enfocado lo relativo a la libertad, ¿sí? Entonces, pudiéramos decir de entrada, el bien jurídico depende un poco del tipo penal del que estemos hablando, pero de entrada podríamos decir que el gran bien jurídico en estos delitos es la libertad, entendiéndola entonces como esa posibilidad, esa capacidad que tiene un sujeto de decidir si tener o no tener una relación de tipo sexual, con quién tener esa relación de tipo sexual y cómo tener esa relación de tipo sexual. Ya un poco hablando de la integridad, sí les decía, es un concepto un poco más complejo de agarrar, si se quiere, porque la integridad habla un poco como que lo íntegro es lo que está completo, y si yo a alguien le vulnero su integridad sexual es algo así como si le descompletara algo de la sexualidad, ¿sí? Creo que este es un concepto que pudiera venir un poco de la vieja escuela de entender, digamos, como la penetración como un daño, como una especie de daño, a una especie de, digamos, valor social o a una especie de capital moral que tendría una persona. Y en esa medida, por eso les decía que me parece por lo menos interesante para discutir. Y la formación sexual, sin duda, sí está más referida a las personas que no tienen madurez sexual desde el punto de vista legal, porque allí no hablamos de libertad, es decir, estas personas que no tienen madurez sexual o desarrollo sexual, tanto físico como psicológico, eh, allí lo que se valora no es si pueden o no decidir tener una relación sexual, sino que lo que se presupone es que incidir de manera sexual en su vida de alguna manera es alterar su formación. De tal manera que, de una vez digámoslo, las personas menores de 14 años, digamos por decisión legislativa, no son personas que tengan formación sexual, por lo tanto cualquier tipo de relación de tipo sexual con estas personas altera, digamos, por presunción legal, su formación sexual, y es por eso que allí el consentimiento de estas personas para ese tipo de relaciones no se considera lícito, no se considera válido. Entonces estos delitos los podemos dividir un poco en delitos, pudieran ser delitos de violencia o delitos donde se equiparen ciertos comportamientos a la violencia y otros comportamientos que pudiéramos llamar abusivos que no se equipararían a la violencia, es decir, que se consideran un poco menos graves, menos intensos desde el punto de vista de la antijuridicidad. Y esto pues sin duda todavía se discute bastante, porque hay personas que dicen es que, por ejemplo, eh, aprovecharse de una persona que está en una situación de inconsciencia, por ejemplo, debe ser igual de grave, considerarse igual de grave a un abuso de tipo violento, o donde se discute inclusive el concepto de violencia. Ya vamos a ver un poco
más ese tema. Pero entonces digamos que una primera división puede venirse dando para efectos, digamos, de sistematicidad, que se considera que unos delitos más graves, que son aquellos donde se vulnera la libertad o la integridad, comillas, o la formación sexual, porque esa violación se da por uno de los medios más agresivos o más graves, que es la violencia, y otros que son otros medios que pudieran ser, digamos, manipulaciones, en los que se lee, por ejemplo, se aprovecha un sujeto de la incapacidad de otro de tener consentimiento sexual, o se le manipula sin tener formación sexual, y en otros ejemplos que vamos a ver en una segunda parte, digamos, de estos delitos, que los vamos a tratar en una segunda parte. En este video vamos a hablar del acceso carnal violento, de los actos sexuales violentos y del acceso carnal o actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir. Digamos que son esos tres delitos que el legislador los ubica en una categoría, digamos, de gravedad similar, hasta el punto que, como digo, poner a otra persona en incapacidad de resistir se considera igual de grave que violenta, pero no igual de grave que cuando la persona, por ejemplo, se aprovecha de quien ya está en una situación de incapacidad de resistir o de comprender. Y digamos que de una vez en este video vamos a abordar los problemas que tienen que ver con la violencia, qué vamos a entender por violencia. Entonces, bien, de una vez vamos a hablar del acceso carnal violento. Lo primero que hay que hablar es que estos delitos tienen una importante carga social, carga moral, no solamente por las connotaciones, digamos, por la alarma pública o la gravedad, digamos, en sí misma que traen estos comportamientos, sino que la determinación, por ejemplo, de lo que pudiéramos llamar sexual, de lo que pudiéramos llamar acceso, pasa por una valoración moral de la sociedad que se incorpora en el derecho, es decir, que ya se vuelve una valoración jurídica, y no deja de ser problemático porque difícilmente en estos delitos podamos nosotros hacer digamos, una separación de lo jurídico a lo moral. Vamos a poner el primer ejemplo, vamos a hablar del acceso carnal violento. Dice el 208, es el 205, acceso carnal violento, dice la norma literalmente, el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Quien realiza acceso carnal mediante violencia en otra persona incurre en prisión de tanto a tanto. Es una pena importante de 12 a 20 años. Pero entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos? Un sujeto activo que es común, un sujeto pasivo que puede ser cualquier persona. Aquí hay algo que decir, y es que el sujeto pasivo puede ser mayor de edad o menor de edad, ¿sí? Puede ser menor de 18, mayor de 18, menor de 14, menor de 5 años. Y para el Código Penal, o para que sea la conducta típica, aquí no hay diferenciación de edad. Lo que hace que este delito sea, digamos, especialmente aparte es la violencia. Hay quienes han propuesto en el Congreso de la República, por ejemplo, crear un tipo penal que se llame acceso carnal violento con menor de 14, porque, digamos, ese delito no existe. Se castiga entonces acceso carnal violento si la víctima es una persona menor de 14, y ya miramos qué agravantes aplicarían cuando sea el momento de mirar las agravantes. Pero en el acceso carnal violento decimos de entrada, el sujeto activo es cualquier persona obviamente imputable, y el sujeto pasivo es cualquier sujeto independientemente de la edad o de cualquier tipo de consideración, sujeto pasivo común. Bien, el comportamiento es realizar acceso, es lo que pudiéramos llamar el verbo rector, y ese acceso debe ser a través de violencia. Estos son los dos elementos articuladores de este tipo penal. Es decir, si falta alguno de esos elementos luego, no será este delito, podrá ser otro, pero no será acceso carnal violento. Lo primero que vamos a hablar es del acceso, ¿sí?
Aquí quisiera hacer un paréntesis que un poco atrevido, pero creo que hay que intentar estas cosas, problematizarlas porque no está mal hacerlo. Lo primero que vamos a decir, usted ya lo sospechan, el acceso es la penetración, ¿sí? Y es una penetración de tipo sexual. Ahora, yo les digo a ustedes, escriban en un papel todas las maneras de penetrar a una persona que ustedes consideren podrían ser punibles si son por violencia. Entonces ustedes empiezan a buscar orificios y a buscar, digamos, instrumentos o partes del cuerpo que se pudieran insertar por esos orificios para decir, bueno, la penetración de miembro viril por vía anal o vaginal sin duda será acceso carnal y por vía oral, pues bueno, digamos que sí, también, pues podría ser, ¿no? Ahora, pero yo por vía anal o vaginal podría insertar otras partes del cuerpo u otros objetos y que también nosotros en nuestra, digamos, en nuestro entender moral podríamos asimilar la inserción de cualquier otra parte del cuerpo igual a la del miembro viril. Porque, fíjense, son cavidades que tienen alguna importancia social, moral, privada, que nos podría llevar a pensar que da lo mismo la inserción de cualquier objeto, de cualquier parte del cuerpo cuando se trata de esos dos orificios. No pasa lo mismo con la boca o con la vía oral, ¿sí? Decíamos que si es una inserción de miembro viril por vía oral es igual de grave que si esa inserción se da de ese mismo miembro viril por cualquier otra cavidad privada. Pero cuando decimos es que la inserción de otra cosa por la boca o de otra parte del cuerpo ya no tendría esa misma connotación o importancia jurídico-penal, porque fíjense que nosotros ya de entrada a eso le damos una especie de carga moral que nos permite decir, eso no es tan grave como si se introduce cualquier otra parte del cuerpo o si se introduce cualquier otro objeto por esas otras cavidades que sí consideramos un poco más privadas o más delicadas, digámoslo así. Y fíjense que esa diferenciación entre lo que pasa con la vía oral o las otras vías es una diferenciación de tipo moral. Me atrevo a decirlo un poco porque no dejan de ser partes del cuerpo, no dejan de ser cavidades y finalmente, les voy a poner un ejemplo, yo le introduzco por la fuerza a otra persona un consolador o un juguete sexual. Fíjense que ahí empiezan ustedes a pensar, bueno, eso sí parece grave, tan grave incluso como si ese mismo juguete sexual se insertara forzosamente por vía, por ejemplo, vaginal. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ese comportamiento de la inserción de esa otra cosa que simula ser o se parece a un miembro viril, podría considerarse un acceso carnal violento también. ¿Qué pasa? Que la norma, nosotros ya tenemos una definición legislativa sobre qué se considera acceso y eso viene un poco, como les decía, de la moral. Ya vamos a retomar un poco esta parte. El artículo 212 del Código Penal nos dice qué es el acceso, lo define para efectos de todos estos delitos sexuales, para que de una vez sepamos. El acceso es, vamos a leerlo textual, el 212 nos dice lo siguiente: para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración de miembro viril por vía anal, vaginal u oral. Miembro viril por vía anal, vaginal u oral. Fíjense ustedes lo que habíamos dicho. Luego dice así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto, obviamente incluyendo al miembro viril, por supuesto. Entonces cualquier otra parte u objeto por vía anal o vaginal. Se considerará entonces acceso, ahí está definido. Fíjense ustedes que por ninguna parte dice que es la inserción o penetración de cualquier cosa que se parezca a un miembro viril o que tenga, digamos, sentido o importancia social, sexual por vía oral. Así que la introducción de ese consolador por la boca no sería un acceso carnal, ¿sí? Ahora usted dirá, no, y está bien que no lo sea, pero fíjense que cuando nosotros decimos está bien o está mal, de una vez empezamos a pensar en la gravedad o en la connotación sexual que tiene el comportamiento. Y esto me permite decir otra cosa que pudiera ser un poco más, a ver, de pronto menos pacífica, digámoslo así. Y es que, bueno, a ver, ¿qué tiene
y pensémoslo por un rato, yo sé que pueden pausar el video, lo piensan después. ¿Por qué es grave una penetración? ¿Por qué es grave la penetración a diferencia de un tocamiento sin penetración? Por ejemplo, un tocamiento en zona genital, ¿sí? Un sujeto toca a otra persona a través de violencia su zona genital, pero le introduce un dedo. La introducción de ese dedo cualifica, digamos, el acto hasta el punto en que ya dejó de ser un acto sexual violento, ya enseguida veremos el acto sexual violento, pero de una vez, digamos, hay la penetración de un dedo por esa vía y ese comportamiento es más grave que si el dedo no se hubiese introducido, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Fíjense ustedes, podríamos decir, no, es que eso es muy grave, pero volvamos a la pregunta, ¿por qué? ¿Qué hace que para la sociedad, para nosotros, eso sea más grave? Y fíjense que de una vez les voy a sugerir un ejemplo algo provocativo. Ya sabemos que si el miembro viril se introduce por cualquiera de esas vías, será un acceso, pero no hemos dicho qué pasa cuando es digamos, por ejemplo, una vagina la que se pone encima de un miembro viril y lo inserta. Es decir, supongamos un ejemplo, es una mujer la que se sienta encima de un miembro viril, le está accediendo, se está accediendo en él, podemos decir que hay un acceso y la víctima es digamos, el varón o el hombre, o eso tendría una consecuencia distinta. Podemos retomar un poco ese ejemplo más adelante, pero de entrada, digamos, será igual de grave, por lo menos desde el punto de vista social o desde el punto de vista moral. Podría de entrada parecernos que no, ¿sí? Porque allí no se le está, y ojo a esto que esta afirmación es un poco polémica, ahí no se le está, digamos, restando integridad sexual al hombre porque no le están introduciendo nada. Están simplemente, y el simplemente entre comillas, utilizando su miembro viril para la inserción por una cavidad. Es ella la que está siendo penetrada, pero a él no se le está penetrando. Entonces, de alguna manera podríamos decir, entonces si se considera menos grave eso, pudiéramos entonces decir, hay una valoración diferente, moral o jurídico-penal, si la cogemos, del hecho de que un pene se introduzca en una vagina por la fuerza a que sea una vagina la que se introduzca un pene por la fuerza. Suena complicado. Dice el tipo penal el que realice acceso carnal con otra persona. Entonces de entrada no dice el que penetre a otro. Podría, digamos, quedar un poco abierta la posibilidad también de que la mujer o el hombre o lo que sea que se introduzca un miembro viril estaría haciendo un acceso y la víctima sería el dueño de ese miembro viril. Fíjense que nosotros podemos decir, ¿son comportamientos iguales o no? Lo que se le está vulnerando al miembro viril es una integridad sexual. Porque este delito, digamos que hay algunos doctrinantes, postulan que se trata de un delito contra la integridad. Algo así que como cuando se inserta un pene por una vagina, le está destruyendo algo, le está robando, arrebatando algo, le está descompletando algo, ¿sí? Bien, ya tenemos una definición de acceso. Digamos que antes de hablar de la violencia quería cerrar un poco el paréntesis diciendo esto, y es que quizás le hemos dado demasiada importancia al miembro viril, le hemos dado tanta capacidad de daño, digamos nuestra sociedad ha considerado que esa es una especie de, digamos, de arma mortal o de poder que de alguna manera es el de la iniciativa, el que se inserta en otra cavidad, el que tiene, digamos, la fecundidad, el que tiene no sé, digamos, el poder. Hasta el punto que me resulta provocativa una lectura que hice en alguna ocasión de un texto de una autora feminista que decía que quizás hemos endiosado demasiado al falo, hasta el punto que es quizás eso, ese endiosamiento,
el que conduce a que un acto de poder sea, por ejemplo, la violación, y por eso es que haya hombres que violen más a mujeres que mujeres que violen a hombres. Porque se le ha dado, digamos, esa connotación de poder, de daño, y a las cavidades, digamos, como esa connotación de zona débil, de pasividad, hasta el punto en que si algo entra por allí pierde valor esa cavidad, y eso lo creemos todo el tiempo. Y antes pensamos que esto eran delitos contra el honor, por ejemplo. Antes pensábamos que si el marido violaba a la esposa no era grave o no era tan grave como si violase a la vecina, porque era casi como que esa cavidad era suya. O el hombre que violaba a la mujer y luego se casaba con ella ya no respondía por la violación porque de alguna manera el honor se restituye. Así que como si las cavidades tuvieran una especie de honor o una especie de valor que no tiene el resto del cuerpo, o que lo tienen por ser esa zona específica. Y quizás, y esto pues obviamente es una reflexión que simplemente dejo, quizás si nosotros le quitáramos un poco de importancia jurídico-penal y moral y social al pene, quizás habría menos violaciones, y quizás las víctimas de las violaciones, insisto, quizás sufran menos consecuencias morales, entendiendo un poco que si nosotros consideramos que la penetración es más grave, a lo mejor es por ese valor, digamos, que le hemos dado a la cavidad como si fuese la cavidad del honor. Yo en clase me divierto un poco más eh, bueno, con la posibilidad de interactuar con ustedes. Digamos, por ejemplo, esta estrofa que voy a decir no la digo, sino que la canto, tratando de que un tema de estos tan pesado pues sea menos pesado. Hay una canción muy colombiana que dice: ¿quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y si nos ponemos a ver, casi todas las canciones de nuestra tradición juglar le dan esa importancia de honor a eso, ¿sí? Por allá nosotros nos ponían a leer, yo recuerdo, no sé si los jóvenes ahora, los más jóvenes, esa juventud en éxtasis que le decían que pretendía ser como nuestra primera formación sexual, donde un autor pues mexicano decía que eso era, que la virginidad es un cofre que solamente se le puede entregar digamos, como al príncipe azul o algo así, y de alguna manera le estamos dando a esa cuestión de la penetración una atribución valorativa de tal magnitud que de alguna manera implica, por ejemplo, para los agresores, el hecho de que al hacerlo están afirmando una especie de poder, y a la víctima de alguna manera se le está, digamos, intensificando alguna especie de daño. No estoy diciendo que esto no sea una conducta irrelevante, ojo. Lo que estoy diciendo es que tiene una significativa carga moral la valoración de estos comportamientos, y que quizás sea esa carga valorativa la que pudiera explicar, digamos, desde el punto de vista del ser, la ocurrencia de muchas de estas situaciones. Entonces, bueno, ya sabemos que es un acceso, ya sabemos que para la sociedad y para el Código Penal el acceso es especialmente grave, porque de alguna manera se lesiona algún tipo de integridad. Cuando decimos integridad, por eso les decía yo, me parece problemático decir que eso es la integridad, porque a nadie, ninguna persona deja de ser íntegra, ni pierde ni siquiera parcialmente su honor o su respetabilidad o digamos, sus derechos sexuales, porque el hecho de que haya pasado por alguna de sus cavidades algún elemento, ¿cierto? Quería simplemente cerrar con eso ese paréntesis. Bien, ahora y entonces vamos al segundo asunto, que ese sí es más problemático, y es, dice el tipo penal, esa penetración, que ya sabemos cuándo la hay, debe ser para que sea delito de acceso carnal violento a través de violencia, ¿sí? Entonces, ustedes, pues claro, de inmediato se imaginan la clásica escena del tipo violando a la mujer en la calle, en el callejón,
y claro, nadie va a dudar que eso es violencia, el tipo golpeándole o con un arma o algo. Pero digamos que allí no están los casos difíciles. De inmediato pensamos que la violencia es el uso de fuerza física, ¿sí? O la amenaza del uso de fuerza física, como por ejemplo la utilización de armas que pudieran causar lesiones o la muerte a las víctimas. Pongámonos de acuerdo, eso es violencia, nadie lo va a discutir. Pero el problema viene a ocurrir cuando se dan contextos o situaciones donde la violencia, digamos, puede ser objeto de valoración social un poco más detallada, como los casos en los que, por ejemplo, las víctimas no oponen resistencia física. Y esos son los casos, digamos, significativamente más polémicos en la actualidad, no solamente en Colombia, en todas partes se discute mucho eso, de cuando hay violencia en el sentido jurídico penal. Bueno, ya sabemos entonces que si hay fuerza física, amenaza de fuerza física y violencia, pero entonces cuando pudiéramos hablar de una violencia un poco más allá de la idea, digamos, obvia de violencia. Hay unos antecedentes, sobre todo en la doctrina, pero también en la jurisprudencia, en el sentido de que la violencia es cuando el agresor logra superar la oposición de la víctima, es decir, es la fuerza necesaria para doblegar la resistencia de la víctima. Ese ha sido un concepto, digamos, tradicional, pero digamos más bien antiguo de violencia. Acceso, violencia, entonces aquí violencia pongamos superación de oposición. ¿Qué significa eso? Que la víctima entonces se tiene que resistir, porque si no hay resistencia física de la víctima, luego asumiríamos entonces que hay consentimiento por parte de la víctima. Entonces ahí tenemos un gran problema. ¿Será que siempre que la víctima decide no resistirse es porque está aceptando la relación de tipo sexual? Hay quienes han pensado que sí, ¿sí? En nuestra doctrina, digamos que son muchos los casos en los que incluso se ha dicho, si el acto o la penetración inicia siendo violenta, pero después se consiente, luego el consentimiento borra la violencia inicial. Se me olvidaba decir algo sobre la penetración, ¿no? Que la penetración puede ser total o parcial, valga decirlo, no tiene que ser que se introduzca todo el miembro viril o todo el objeto, todo el órgano, la parte del cuerpo, sino que basta que ingrese, así sea parcialmente. Cuando decimos parcialmente, digamos, no hay una regla que nos diga tantos centímetros, si es por labios mayores, si es por labios menores. Digamos que hay un consenso en que así sea un trozo pequeño que se introduzca, inclusive por los labios mayores de la vagina y por las, partes externas de la cavidad anal, ya suficiente, se podría considerar que hay penetración. Ojo, no vayan a confundir el acceso carnal con la prueba del acceso carnal. Hay, digamos, técnicas médico-forenses para, digamos, medir si hay desgarros, etcétera, etcétera, pero no necesariamente eso equivale al acceso. Me explico. Muchas veces se piensa que el dictamen de medicina legal nos dice si hubo acceso carnal violento y realmente no. Es decir, puede que haya habido violencia sin desgarros, es decir, puede que la violencia haya sido antigua y en el examen físico no aparezca. Entonces, la prueba de medicina legal es simplemente un instrumento para tratar de llevar los hechos a conocimiento del juez, pero no significa entonces que el acceso sea lo que diga medicina legal. Bien, entonces ya sabemos, acceso es penetración total o parcial de ya sabemos qué cosas por qué zonas del cuerpo. Ahora, entonces violencia, decíamos que hay una, digamos, antigua idea de que solamente violenta es aquella conducta en la que se utiliza fuerza y amenaza de fuerza y donde no hay oposición de la víctima. Bueno, esto ha tenido bastantes polémicas y en la jurisprudencia incluso reciente
Hay un artículo donde se cita una jurisprudencia que pues se las quedo debiendo, donde se menciona un caso en la que la Corte Suprema, el caso es el siguiente, unos tipos, tres tipos, o cuatro mejor, rodean a tres mujeres que salen de una fiesta tarde de noche, les roban los celulares y uno de ellos se queda con las tres chicas, luego del hurto las conduce a una zona un poco más oscura sin mostrarles armas, ya las armas se las habían mostrado todos sus compañeros, sin mostrar armas y sin nada, empieza, digamos, a inducir a estas mujeres que acaban de ser víctimas de un delito de hurto a mano armada, termina, digamos, logrando que una de ellas se quite la ropa, él le toca sus partes privadas y otra de ellas le hace sexo oral, mientras que la tercera, pues él la obliga a que se ubique en otro sitio y se le absolvió en última instancia, digamos en la Corte Suprema, en casación, se le absuelve con la idea de que era un sujeto de muy baja corpulencia, que eran tres mujeres que pudieron haberlo reducido y que él no exhibió ningún arma de fuego, ¿sí? El tema es peor, es decir, incluso el defensor, creo que en una apelación, porque en primera instancia se le condenó al sujeto, creo que el defensor dijo algo así como que es que él se solidarizó con las tres mujeres, las acompañó durante un tiempo y ellas en agradecimiento decidieron a practicarle sexo oral. Bueno, ahí hay temas que analizar, ¿sí? De entrada podemos decir, bueno, pero es que eran tres y él era uno solo, pero entonces miremos el contexto, ¿sí? Hay un contexto en el que acababan de ser las tres violentadas con armas de fuego por varias personas que ellas podían pensar que estaban cerca del sitio y que de alguna manera entonces nosotros podemos, digamos, problematizar sobre lo siguiente. Hay un comportamiento exigible para una víctima de una violencia de tipo sexual. Es decir, ellas debieron haber hecho una especie de comportamiento socialmente modelo o de comportamiento esperable de ellas para que entonces ese comportamiento o esa violencia se pueda considerar violencia sexual. Esto ha generado, digamos, muchas polémicas, muchísimas, hasta el punto en que ya el concepto de violencia se ha ampliado bastante, hasta el punto de considerarlo que no se exige de la víctima ningún tipo de resistencia física, entre otras cosas porque también habría una regla, no regla, digamos un problema de entrada y es, ¿y qué pasa si la víctima simplemente piensa que prefiere dejarse agredir sexualmente a dejarse matar? Entonces debemos obligar a las víctimas a que se hagan matar para que consideremos que lo que les está pasando es una agresión sexual. De allí entonces que hubo una reforma legislativa bastante complicada, que yo creo que en vez de resolver el caso nos lo enreda un poquitín más, y es una reforma que se introduce en el 2014. Dice lo siguiente, define la violencia en un artículo nuevo, el 212A, dice, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, sin duda, la amenaza del uso de la fuerza, coacción física o psicológica, bueno, listo. Luego dice, como la causada por el temor a la violencia, y ojo a eso, temor a la violencia. La intimidación, ojo a eso. Luego dice, la detención ilegal. Luego dice, la opresión psicológica. Luego dice, el abuso de poder. Ojo a eso, el abuso de poder. Luego dice, la utilización de entornos de coacción. Ya sabemos que entorno de coacción podría ser el ejemplo que les acabo de poner. No hay una coacción directa, pero sí el aprovechamiento de un entorno que acaba de ser un entorno de coacción. Por eso quise poner el ejemplo antes de mostrar la definición, porque este concepto de entorno de coacción pudiera ser problemático, pero me parece que se puede trabajar fácil o ese no tendría tanto problema de considerarse o de entenderse como un episodio de violencia sexual. Y luego dice, y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Yo no sé si ustedes recuerdan por ahí los principios del derecho penal.
estricta tipicidad, por favor, que se quede claro lo que no se puede hacer. Pero la norma me dice cualquier circunstancia que le impida a la víctima dar su libre consentimiento. Y les voy a decir más cosas. ¿Qué diablos es el libre consentimiento? Fíjense que cuando definimos el bien jurídico dijimos la posibilidad de que la persona decida si quiere o no quiere tener una relación de tipo sexual, con quién y cómo tenerla, ¿cierto? Porque, digamos, una actividad no consentida durante una relación sexual que sí es consentida, podría perfectamente considerarse una conducta típica. Por ejemplo, el famoso caso del por ahí no, ¿sí? Ese pudiera ser una no consentida porque la persona nunca tuvo la posibilidad de decidirlo. Y espérense y verán la cantidad de problemas que se pueden derivar digamos, de esta... El universo, digamos, de lo fáctico es inabarcable, me parece a mí, pues, en muchos aspectos que vamos a analizar. Bueno, tenemos una definición de violencia supremamente compleja, supremamente compleja. Vamos a ver. Yo creo que por aquí la saqué aparte. Violencia, amenazas, coacciones, como el temor a la violencia. Ojo, el temor a la violencia. Y esto me parece muy complicado porque una cosa es un acto doloso del autor y otra cosa es la consecuencia que tenga en la víctima o no un comportamiento del autor. Yo les voy a poner un ejemplo de un caso que tuve yo. La, la, un sujeto, digamos que era rudo, era, digamos, en la calle de esos que se baja del carro a amenazar al que conduce un bus, de que se van a dar puños, saca una pistola de esas de mentiras para mostrar que es muy macho y tiene un montón de comportamientos de ese estilo. Y digamos que esa persona convive con otra que todo el tiempo le está viendo ese comportamiento y le teme, considera que ese tipo podría hacer alguna violencia con ella, pero él jamás le ha amenazado de manera directa. Nunca le ha dicho te voy a hacer tal cosa, ni siquiera ha tenido un comportamiento directamente violento con la víctima. Pero su manera de ser causa en la víctima temor habitual. Hasta el punto en que cuando él le dice vamos a tener una relación de tipo sexual, ella dice que sí, pero por miedo a que si le dice que no, él le pudiera hacer algo. Y entonces allá voy. En los alegatos de conclusión de ese caso yo le propuse al juez, pues a ver señor juez, vean, yo por ejemplo le tengo muchos miedos a los guardas de tránsito. Y no es porque ellos estén haciendo algo malo, porque incluso yo haya hecho algo malo. Simplemente les tengo miedo. Entonces, tener miedo no significa que haya de por medio una conducta que se le pueda atribuir a quien causa o genera ese miedo como, digamos, un comportamiento que se pueda asimilar al ejercicio de violencia, ¿sí? Algunos de ustedes podrán estar pensando, bueno, pero se está aprovechando, ¿sí? Ese aprovechamiento pudiera ser pensado como una manera de abuso, pudiera ser un tipo de abuso, lo vamos a hablar en la segunda parte un poco, pero fíjense que aquí no paran las cosas. Dice amenaza de la fuerza, coacción psicológica, el temor, luego dice la opresión psicológica, el abuso de poder, ahí es donde yo me quería detener. ¿Cuántas relaciones de tipo sexual no ocurren todo el tiempo con abuso de poder y no las consideramos violaciones? Por ejemplo, cuando, qué sé yo, el patrón le hace proposiciones sexuales a una trabajadora que aspira a tener un ascenso y ella decide tener la relación de tipo sexual porque quiere tener el ascenso. O el profesor que le propone una relación de tipo sexual a un estudiante para una nota o lo que sea, ¿sí? Fíjense que ahí hay abuso de poder, eso no tiene ninguna discusión. Es más, así no sea por nada, a cambio, ¿hay abuso de poder o no? La persona que tiene un estatus jurídico-social por encima de la víctima simplemente le hace una proposición sexual entendiendo que hay de por medio un desequilibrio en roles de poder y entonces estamos asimilando eso a violencia. Es decir, estamos tratando igual a un señor que le pide una relación de tipo sexual y ella lo consiente a su subordinada, a el sujeto que a través de golpes
le realiza una penetración. Me parece que aun cuando consideremos lo primero una conducta abusiva, fíjense que les voy a dar un ejemplo de entrada. Después en la segunda parte vemos el acoso sexual, pero el acoso sexual es cuando una persona con posición de, digamos, superioridad frente a otra realiza actos de hostigamiento con fines sexuales. Y es un tipo penal menos grave, es decir, se considera menos grave, y allí no hay consentimiento de la parte subordinada. En cambio, en este, donde sí lo podría haber, llamó la atención, una caprichosa interpretación de esta norma nos podría conducir a pensar que se trata de un delito, y eso me parece especialmente grave o delicado, porque la diferencia, por lo menos desde el punto de vista de la antijuridicidad, es total, con un caso en el que una persona a través de violencia física doblegue la voluntad de otra. Abuso de poder, utilización de entornos de coacción, ya lo dijimos, y circunstancias similares que impidan legitimar su libre consentimiento. Pregunta, ya habíamos dicho, ¿qué es el libre consentimiento? Si yo logro el consentimiento de otra persona a través de engaños, le estoy fastidiando su libre consentimiento, porque relaciones de tipo sexual a través de engaños podrían ser casi todas las que ocurren, digamos, en la vida social. ¿Cuántas personas no presumen que ser otras personas para que su pareja decida tener relaciones sexuales? Eso es a través de engaños. El que promete amor, el que promete dinero, el que promete, yo qué sé, algo que sea mentiras, está engañando a su víctima y pues a través de mentiras la lleva a tener una relación sexual. Entonces eso es violencia porque le sustrajo la capacidad de dar un libre consentimiento, o el consentimiento es libre. Entonces quiero, digamos, poner eso en asterisco, porque a ver, de entrada a mí no me da la impresión de que podamos asimilar el engaño a la, digamos, a doblegar la libertad, ¿sí? Creo que son circunstancias distintas, pero quiero llamar la atención sobre esta norma porque está describiendo aspectos significativamente problemáticos en una norma que está orientada a definir lo que es violencia y no a definir lo que es abuso, que es de lo que vamos a hablar en el segundo video. Bien, entonces ya tenemos que hay una definición de violencia amplia, compleja. Voy a dejar aquí sentada, digamos, digamos, un punto para de pronto un video más corto que voy a hacer después, donde quiero hablar de los delitos sexuales, sobre todo habiendo violencia de género, ¿sí? Porque en mi opinión podría, y creo que ahí sí no habría, digamos, una irracionalidad interpretativa, creo que sí se podría considerar delito sexual cuando el hombre, digamos, hace tocamientos callejeros a las mujeres en la calle, porque ahí, en mi opinión, hay violencia de género, que se podrían considerar esos actos como violentos, o en persona incapaz de resistir, ya veremos un poco eso, pero no así cuando es la mujer la que le haga lo mismo al hombre. Porque fíjense, cuando hablamos del feminicidio, fíjense que hablamos un poco de la violencia de género, y creo yo que ese concepto sí podría entrar a jugar en un tratamiento desigual, precisamente por razones de equidad o de interpretación racional de los preceptos. Este concepto de violencia, digamos, como abuso en el sentido de violencia de género, creo que sí podría tener sentido, pero lo dejaremos para otra ocasión. Acabo de decir algo que quizás a usted le llame mucho la atención. ¿Son violentos los tocamientos en la calle? Eso lo vamos a ver entonces en el siguiente tipo penal. Dice actos sexuales violentos o a través de violencia, que son los que están tipificados en el 206, acto sexual violento. Ya sobre el acceso carnal violento, pues si habrá algo que retomar, lo vamos haciendo. Por lo pronto ya sabemos, tiene dos elementos estructurantes: la penetración, que ya sabemos qué es, y la violencia, que ya se sabe, o mejor no sabemos qué es. Inicialmente era un concepto muy restringido y ahora es un concepto, digamos, demasiado vago, impreciso, amplio, peligroso, que es complicado, es bastante complicado. Bien, acto sexual violento. Dice: el que realice en otra persona acto sexual diverso del acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión.
Entonces el acto sexual del 206 dice, hay unos actos sexuales distintos de la penetración, ¿sí? Actos distintos a el acceso y tienen que ser a través de violencia, a través de violencia. Pues ya sabemos qué es la violencia, ¿no es cierto? Ahora el problema es ¿y qué son los actos? Y este es el asunto más, me parece a mí, complejo, más que la violencia misma, de todo el derecho penal en la parte especial. Bueno, no de todo el derecho penal, por lo menos de estos delitos sexuales. Y venga, ¿y qué es un acto sexual? Ustedes dirán, pues todos aquellos tocamientos genitales, por ejemplo, que no haya penetración. Y pues, digamos, de momento, pues sí, pero habría que descartar algunos. Por ejemplo, en los tocamientos que hace el ginecólogo, ¿no? De entrada, digamos, pues no son sexuales. Pero ¿por qué no son sexuales? Entonces ustedes empezarán a decir, porque es que él está trabajando. Pero no solo porque esté trabajando, es porque no tiene intenciones sexuales. Si yo les digo a ustedes, bueno, y si ese ginecólogo después, no sé, eh, los ginecólogos como cualquier ser humano tienen memoria, ¿no? De pronto después tenga recuerdos y ese acto que no era sexual se volvió sexual por la intención. Eso es lo que quería llamar la atención. Ojo, no estoy hablando mal de los ginecólogos. Resulta que tenemos dos problemas de resolver. Que hay partes del cuerpo que se consideran sexuales y otras no. Y lo otro, lo sexual depende de la intención del autor. Porque fíjense, ya el ginecologismo no tiene intenciones. Bueno, se las puse un poquito difícil cuando les dije después sobreviene, pero bueno, digamos que ustedes se la perdonan al ginecólogo. Y luego pasa con el ladrón, ¿sí? Que este ha sido un caso, pues inclusive este es el típico ejemplo de Manuel, donde el ladrón mete sus manos por la ropa interior de su víctima para poder sacar dinero, una joya que se haya escondido por allí. El sujeto necesariamente le hará un tocamiento en zonas privadas, pero no se considera sexual. Y digamos que clásicamente se ha dicho, el acto sexual es el que tiene, digamos, fines sexuales, ¿sí? Entonces se ha dicho, inclusive hasta poéticamente, es el que tiene motivación lúbrica, ánimo libidinoso, casi que tendríamos que meternos un poco en las intenciones del autor para simplemente concluir el acto es o no es sexual. La pregunta es, ¿será suficiente eso? Es más, pudiera haber un acto con contenido, digamos, genital si se quiere, donde el autor no tenga intenciones sexuales, pero que sea sexual. O no tenga intenciones libidinosas, ¿no? Yo creo que son polémicos los casos, por ejemplo, de los empalamientos, ¿sí? Tal vez el autor no tenga intenciones sexuales, tenga otras. Eh, o bueno, mutilaciones genitales, otro tipo de rituales, digamos, brutales que afectan la sexualidad de otro. Puede que no tengan intenciones sexuales, entonces dejamos de trabajarlos como sexuales porque no tenían ánimo, digamos, libidinoso. Les digo, en los delitos de guerras ocurre mucho violaciones que no tienen ánimo libidinoso, sino otro distinto, ánimo, digamos, de odio. Violo a la familia de mi enemigo, no porque tenga deseo sexual o intenciones lúbricas de hacerlo, sino porque quiero ofender a otros, ¿sí? Alguien dirá, pero venga, de todas maneras, ¿cierto? Esto es sexual. Entonces a lo que voy es que la definición de qué es lo sexual es compleja. Y digamos que esto nos conduce un poco a revalorizar aquella idea de la imputación objetiva. Y es, bueno, ¿cuándo vamos a considerar que un sujeto a través de su comportamiento ha sobrepasado lo socialmente tolerable? Y creo que esta es una manera de ayudar a resolver un poco el problema, porque vamos a mirar los criterios tradicionales. Primero, se resuelve por partes del cuerpo. Es decir, si el tocamiento es en la cara es pública y no hay tanto rollo, entonces no es sexual. Si el tocamiento es en la vagina, en el pene, pues sí es sexual, ¿no? Porque son zonas privadas.
¿Qué pasa si el tocamiento, digamos, es en los glúteos, en los senos? Entonces ya no son sexuales. Vamos más allá. Eh, Depende de la parte del cuerpo, ¿no? Porque si el tocamiento es por encima de la ropa, no se está tocando la parte del cuerpo. Se los cuento porque hace poco conocí un caso de un sujeto que se estaba masturbando en el transporte público, en los glúteos de una pasajera, y una juez decidió no imponerle medida de aseguramiento diciendo eso no son actos sexuales porque no le estaba tocando los glúteos, le estaba tocando el pantalón, ¿sí? Entonces no es de poca monta, ¿sí? Bien, de entrada, digamos, no va a depender de la parte del cuerpo. Podría depender de la intención del autor, es el criterio clásico. Siempre se ha dicho lo sexual depende de las intenciones del autor. Pero les voy a decir lo siguiente: yo con intenciones sexuales bailo con otra persona. Entonces, eso es un acto sexual abusivo o violento si lo hago a través de violencia. Fíjense que bailar es un comportamiento socialmente aceptado y nadie va a decir eso es un acto sexual. O yo podría experimentar placer sexual tocándole, por ejemplo, la espalda a otra persona. Entonces el acto es sexual porque tengo intenciones sexuales. Es más, experimento gozo sexual. Es posible que yo experimente gozo sexual o cualquiera haciendo un tocamiento en una zona del cuerpo distinta de las zonas genitales. Entonces el acto sería sexual por la intención del autor, o dicho de otro modo, en el otro sentido. De la misma manera, por el sentido contrario, como diría un filósofo antioqueño, fíjense, podría yo tocar una zona privada sin tener intenciones sexuales, o podría, mejor dicho, ¿cómo resolvemos ese intríngulis? Fíjense, no puede depender de la zona del cuerpo porque las propagandas de pañales siempre hay una señora que le está dando picos en la cola a un bebé y no es la mamá, es una actriz. Y nadie dice que eso es un acto abusivo, a pesar de que sea una parte privada, ¿no? Entonces decimos es que no tiene intenciones, ¿cierto? Entonces ahí la parte no es importante sino las intenciones. Pero también puede pasar lo otro y es que yo puedo tener intenciones sexuales mientras estoy con alguien, qué sé yo, sí, bailando. Estarían ustedes de acuerdo conmigo en que no bastan las intenciones. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? El problema realmente, y creo que ya la Corte Suprema ha dado algunos avances, inclusive recientes, sobre el tema, ¿sí? Porque un acto sexual, fíjense, necesitamos otra vez lo que decíamos al principio, una valoración moral, social, porque fíjense, hubo un caso en el que Silvestre Dangond le apretaba la entrepierna como la pretina del pantalón a un niño en pleno concierto y nadie pensó que eso era sexual. Sin embargo, era un niño y le estaba tocando una parte privada, nadie le pareció que eso fuera sexual. Entonces, tienen importancia las valoraciones sociales sobre los comportamientos de otros sujetos, sí que las tienen. Ahora, un caso es conocidísimo en el que un sujeto que tal vez me equivoque en algún detalle, espero no hacerlo, un fiscal recibe a una víctima de violación, una menor de edad, inclusive con su madre, y él la acuesta en una camilla y él decide hacerle un examen físico, le introduce los dedos, dice para verificar si era cierto. El comportamiento es un poco grotesco porque él inclusive se huele los dedos y bueno, podrían ustedes estar de acuerdo conmigo que él no tenía, él ahí tal vez no estaba haciendo, digamos, alguna especie de gozo sexual para sí, tal vez no, quizás sí, pero eso no está claro. Hay una parte privada, pero se terminó diciendo eso es sexual no por la intención, no importa la intención, lo que importa es el acto, cómo lo podamos valorar socialmente y ese señor no tenía por qué hacer eso porque no eran sus funciones, así que simplemente sobrepasó lo que socialmente pudiéramos considerar tolerable para un caso de esos. El otro caso es reciente, una sentencia en la que la Corte Suprema dice que hay actos sexuales a través de medios virtuales, que ya no son pues meramente los medios virtuales, es decir, no se necesita tocar, hacer contacto con el cuerpo
para decir que hay un acto de tipo sexual. Ya vamos a ver que cuando se trata de personas menores de edad, los actos sexuales no solamente son actos de tipo sexual, sino también iniciarlos tempranamente en la sexualidad o someterlos a ver actos de tipo sexual, relaciones de tipo sexual. Pero ya veremos eso. Bien, por ahora entonces vamos concluyendo. Para que el acto sea sexual se debe valorar socialmente como sexual. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos toca echar mano un poco de la moral, nos toca echar mano necesariamente de la moral, porque miren que en normas jurídicas no puede haber o no hay un catálogo de comportamientos que pudiéramos decir este es el listado de los comportamientos sexuales y los otros no lo serían. Ha habido, digamos, algunas, puntadas que ha dado nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina en el decir, por ejemplo, que los tocamientos callejeros no son sexuales porque son muy instantáneos. Han dicho, es que son demasiado instantáneos y como son tan fugaces no logran excitar o estimular el disfrute sexual del autor, entonces por eso no son sexuales, son simplemente malos tratos callejeros que los vamos a considerar insultos y en tanto son insultos que ofenden el honor, se consideran injurias, que las injurias pueden ser por palabras o también por hechos. Entonces el insulto verbal es un delito que se llama injuria y cuando yo lo hago a través de otro tipo de mecanismos, insultos como escupir en la cara, yo qué sé, eso se consideran malos tratos insultantes al honor, pero no a la sexualidad. De entrada les digo, en mi opinión, eso es una... pues está tratando de bajarle el tono, digamos, a estos delitos porque son de una pena muy grave y pues por supuesto que tal vez no sea lo mismo manosear las partes privadas de una persona por golpes y por fuerza que hacerlo, digamos, aprovechándose en la calle o hacerlo de manera instantánea. Puede que se intensifique menos el daño, pero no creo que sea un comportamiento de otra naturaleza. Es decir, cuando un sujeto agarra los glúteos de otra persona, eso no lo está haciendo, digamos, generalmente por razones de insultos, ¿sí? No lo está haciendo, además se lo hace a personas desconocidas sobre todo. No creo que eso tenga nada que ver con el honor o simplemente creo que va más allá y sí tiene un comportamiento que habrá que considerarse sexual. Y asimismo creo que si un hombre toca los pechos de una mujer, ese comportamiento es sexual y no es así si es la mujer la que toca el pecho de un hombre. Aquí estoy dando mi opinión. Creo que esos comportamientos callejeros sobre los que creo que haré un video de más corto porque me interesa, digamos, solamente tocar ese punto. Creo que estos comportamientos callejeros o en el transporte público sí debería considerarse algún tipo de delito sexual. Cuando los veamos todos retomamos un poco el problema porque puede ser sobre persona incapaz de resistir o sobre persona sencillamente violencia, si entendemos eso como una violencia de género, como les decía hasta hace poco. Pero digamos en el estado de la jurisprudencia al día de hoy todavía esos comportamientos se siguen considerando comportamientos no sexuales, sino de otro tipo, comportamientos que insultan el honor. Entonces, bueno, para ir concluyendo, el acto sexual violento es cualquier acto que no sea penetración, pero que sea de tipo sexual, que se realice a través de violencia y ya sabemos cuál es la violencia y ya sabemos que el acto sexual no depende solamente de la intención, tampoco depende de la parte del cuerpo, pudiéramos conjugar un poco ambos, pero a eso le haría falta, digamos, el componente de valoración social del comportamiento, porque no bastarían esos dos elementos, no bastarían. Digamos que hay que darle una valoración social hasta el punto de decir, el sujeto, por ejemplo, que en la sala de masajes está masajeando a su cliente o a su paciente, no sé cómo le llamen, la persona, hombre o mujer, mientras hace esos tocamientos, experimente deseo sexual o lo haga, digamos, predeterminadamente con gusto sexual. Fíjense que pudiéramos decir, esos comportamientos podrían no ser éticos, pero desde el punto de vista social decir que ahí hay un acto sexual, por ejemplo, violento, realmente si les digo, hace falta que cada comportamiento en sus propias, digamos, límites, en su propio contexto y sus propias dimensiones, le apliquemos una valoración de tipo social que, como les decía, finalmente favorece un poco la idea de que la teoría de la imputación objetiva nos permite de mejor manera darle sentido a los comportamientos humanos para efectos de entenderlos o no considerados dentro de lo que el alcance de la norma, ¿sí?
Bien, y el tercero de los delitos que vamos a tratar de, o vamos a trabajar en este video, es el de los acceso o actos. Ya sabemos qué es un acceso y qué son actos en persona puesta en incapacidad de resistir. Puesta en incapacidad de resistir. Dice la norma, el 207, el que realiza acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, hasta ahí yo creo que no es complejo, o dice, o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual. Comprender la relación sexual, podríamos decir, comprender que lo que pasa es de naturaleza sexual, o dar su consentimiento, incurrir en prisión de 12 a Aquí habla de el que realice acceso. Luego dice, si lo que se realiza de esa manera es un acto sexual distinto del acceso, la pena será de 8 a 16, es decir, en el mismo tipo penal se están castigando tanto el acceso como los tocamientos o los actos sexuales, mejor, cuando se trata de una circunstancia en la que el autor pone en incapacidad de resistir a la víctima. Bien, a ver, antes de continuar con este quiero aclarar, bueno, vamos a hablar enseguida cuando veamos la segunda parte, vamos a ver los aspectos del dolo, de la culpa, de la omisión y de la tentativa, de todos los delitos al mismo tiempo, porque yo veo que este ya me está quedando un poco largo y el otro pues la idea es que nos quede un poco equilibrados, así que eso lo veremos en la segunda parte. Entonces tenemos que debe haber acceso o actos violentos, ya sabemos qué es actos, qué es acceso y qué es violencia. Aquí lo que hay que mirar es cuando hay una colocación de la víctima en incapacidad de resistir. Dice, cuando le prive de la conciencia, ya sabemos que puede una privación por medios violentos, es decir, un golpe, o por medios químicos, le da una bebedizo o alguna cosa que le impida a la persona decidir lo que hace. O en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento. Dar su consentimiento, por ejemplo, si inferioridad psíquica le da alguna droga, alguna cosa, o le sustrae la capacidad de comprender lo que está pasando o lo que va a hacer o lo que va a decidir. Por ejemplo, digan ustedes, una persona droga a otra y se hace pasar por su novio, por su marido y le dice, ve, yo soy tal, y la otra persona creyendo que es el otro le termina accediendo. Está decidiendo sí tener una relación de tipo sexual, pero no con la persona que ella quiere. Bueno, ese es un ejemplo muy rebuscado. Una persona, digamos, a través de manipulaciones psicológicas poderosas, digamos que valiéndose, digamos, por ejemplo, de la religión, o de hipnosis, yo qué sé, termina haciéndole creer a otra que debe someterse a un tocamiento de tipo sexual porque es un ritual religioso, por ejemplo, y esto sí pasa mucho. Muchísimo. También pasa mucho el de los falsos taitas o guías o líderes indígenas o espirituales que obligan a las personas a hacer actos de tipo sexual durante uno de estos viajes siderales que se pegan en esos rituales y les ponen a tocar partes del cuerpo, a que se las dejen tocar, con la idea de que eso es espiritual, de que eso es un contacto, una armonía con la naturaleza. Y fíjense, la persona está en las condiciones en las que cree que eso no es de naturaleza sexual siéndolo, o no tiene ni siquiera la posibilidad de entender o de decidir si sí o no eso que está haciendo. Entonces ya sabemos, poner a otro en incapacidad de resistir es quitarle la conciencia, o si bien tenga conciencia en el sentido, digamos, psicológico, no tiene la capacidad de entender la naturaleza de lo que está haciendo, lo que está pasando. Luego dice, bueno, no, yo creo que aquí lo interesante es poner los ejemplos. Fíjense que aquí esto para poderlo entender hay que hablarlo en clave de bien jurídico.
Si decimos que el bien jurídico es la libertad, la capacidad que la persona decida sí o no hacerlo y bajo qué condiciones y con quién, podríamos decir, bueno, el famoso caso del pastor Álvaro Gámez, que ese es famosísimo, un pastor cristiano que les decía a sus feligresas a través de una insistente, persistente mensaje bíblico, que ellas tenían que dejarse, pues que le visitaran en privado, que les iba a meter al Espíritu Santo, que les iba a no sé qué, terminaba sosteniendo relaciones sexuales que ellas después denunciaron como obtenidas a través de manipulaciones, porque ellas realmente sí pensaban que eso era divino, bueno, de Dios mejor, y que entonces a este señor le empezaron a procesar por un delito de esta naturaleza. Yo vi unos alegatos por ahí en internet de un jurista, pues de un jurista no, de un abogado que es bastante famoso, Abelardo de la Espriella, que digamos que este es un caso para una persona así como él, que tiene digamos una muy buena presentación en este tipo de escenarios de lo verbal. Decía él, vea señor juez, es que pues quizás no era de Dios, pero pues quizás les dijo mentiras, sí, pero pues por mentir nadie se va a la cárcel. Aquí todos hemos mentido para tener relaciones sexuales y pues si esto fuera delito todos tendríamos que estar presos. Cuando decimos, por ejemplo, a una señora que estamos enamorados de ella y ella pensando que es cierto tiene la relación sexual. Aquí el pastor les dijo que esto era de Dios, ellas pues se lo creyeron y ya, pues eso no es delito porque eran personas racionales, capaces, mayores, adultas y luego pues el acto no fue de sustracción de su capacidad de decidir. Es un buen alegato, pues bueno, no hay otro, ese es el que había que hacer. Pero el punto es, bueno, ¿dónde trazamos ese límite de lo que sería una sustracción de la capacidad de decidir o de la libertad de decidir? Y aquí tenemos un problema, digamos, que me parece a mí que es de tratar de ponerle fronteras a lo psicológico. Fíjense, es posible que muchas de estas mujeres realmente pensaran que esto era una cuestión religiosa, un ritual religioso. Quizás otras no. Es decir, habría que mirar cada caso. Pero de entrada, no sería, yo creo que no es de solución pacífica un caso de esos. eh, Porque habría que mirar en concreto qué tanto había una permanente identificación de la víctima con la idea de que sí estaba concurriendo un ritual de tipo religioso. Habría que valorar un montón de aspectos muy particulares. Pero fíjense que esos son los casos problemáticos de este tipo de figuras delictivas. Y lo mismo pasa con el consumo de alcohol. Se los digo, digamos, con mucho cariño a todos ustedes, chicos y chicas. Sobre todo, las relaciones sexuales con personas ebrias son problemáticas. ¿Problemáticas en qué sentido? Son personas con quienes no se tiene, digamos, un acuerdo previo sobre las relaciones de tipo sexual. ¿Por qué? Porque, digamos, los casos que hay muchos en los que el sujeto acompaña a la compañera a la casa, se queda allí aprovechándose pues de que ella está ahí como, bueno, muy ebria, o él quizás creyendo que ella sí quiere que él se quede, le hace tocamientos, o hasta tienen la relación de tipo sexual, qué sé yo, y finalmente ella no la quería. Se vuelven casos problemáticos. ¿Por qué? Porque se partiría de la base de que no había conciencia o que no había libertad de decisión porque el sujeto le colocó en una situación en la que no estaba en esas condiciones. A ver, no estoy diciendo que eso sea delito de acto sexual o acceso carnal en persona colocada en situación de incapacidad de resistir. Lo que quiero decir es que son situaciones problemáticas, porque si bien sí puede haber muchos casos digamos, en los que estos comportamientos sean normales, dos personas quieren tener una relación sexual, van y se toman unos tragos y terminan con la relación sexual sin problemas. También hay casos donde de verdad si un sujeto quiere embriagar a otra persona, inclusive hasta le pone sustancias para luego obtener relaciones de tipo sexual, y eso sí sería delito, sí sería, digamos, cabría dentro de esta tipicidad. Y bueno, en la segunda parte hablaremos un poco más cuando se trata ya de la persona que está en incapacidad de resistir, porque habría una diferencia con este.
Pero bueno, esos son los casos problemáticos, los de los que manipulan, eh, pues puede que la otra persona sencillamente sí sea manipulable, pero haya decidido, aún en condiciones de manipulación, de acuerdo a su leal saber y entender de su libertad sexual. Y en ese caso no estaríamos bajo una circunstancia típica porque no se vulneraría su libertad. Eh, estos, estos ejemplos son bastante difíciles. eh, Porque, a ver, situaciones las hay de todas las naturalezas que ustedes quieran. Eh, Inclusive, con la definición de violencia, del acceso carnal violento, muchos comportamientos que no cabrían dentro de la colocación en incapacidad de resistir, sí podrían caber dentro del aprovechamiento de poder o abuso, que dice la violencia, así que pasarían de ser de colocación en incapacidad de resistir a violencia, por ejemplo. Eh, no estoy, ojo, no pretende este video hacer un listado de, bueno, estos son delitos, estos no, sino que quiero que identifiquemos las situaciones problemáticas que traen estos tipos penales. Me despido con este ejemplo. Unos, para que lo hablemos ya en nuestros encuentros en tiempo real. Unos jugadores de un equipo de fútbol, esto hay que decirlo, Santa Fe, contrataron a unas prostitutas en Bogotá en un hotel, sobre todo creo que uno o dos jugadores de fútbol, y ellas ingresan a la habitación. Finalmente creo que son sometidas a relaciones sexuales que no habían acordado, es decir, por decir algo, una sola mujer tiene relaciones sexuales con un solo jugador de fútbol y la terminan accediendo, no sé, tres o cuatro más sin que haya sido su consentimiento. Esto generó un escándalo, digamos, complicado. Además, las echaron del hotel, no les pagaron y denunciaron ello y al rato, por las razones que ustedes ya se puedan imaginar, lograron que se desaparecieran y nunca más se supo sobre eso. La pregunta es, ¿ahí habría un delito? Por un lado, porque se empezó a tener una relación sexual consentida que en el curso de la misma se torna un poco, digámoslo así, no consentida, un poco no, se torna no consentida, como cuando hay tocamientos eróticos, digamos inclusive hasta penetración parcial y de repente la mujer dice no más y el sujeto la termina penetrando del todo. Si ese trozo de más que le introduce es delito. Y el segundo problema es si no pagarle o si no cumplir con la consecuencia que fue la condición por la que una persona decidió tener una relación sexual, digamos, conllevaría algún tipo de, digamos, vulneración de su libertad sexual. Entonces, con eso me despido por ahora. Muchas gracias pues por su atención y nos vemos en el encuentro tiempo real.